Bien, en este día vamos a iniciar algunos conceptos básicos de la programación, específicamente el paradigma programación orientada a objetos. ¿Ok? Este día vamos a hablar de clases, instancias, objetos, métodos, atributos, características de la programación orientada a objetos, abstracción, herencia, polimorfismo. Vamos a hablar también un poco de los diagramas UML, que son, y un poco, ¿verdad?, dar a conocer el modelo vista controlador. Aquí están los conceptos básicos. Bueno, una clase es un prototipo, es un modelo, ¿verdad?, que nos sirve a nosotros para definir. En este caso, nosotros podríamos programar nuestras propias clases o el sistema ya tiene muchas clases precompiladas. Puede ser en paquetes o bueno, en paquetes ya predefinidos y que uno solo invoca y usa, ¿verdad? Entonces, o yo también podría declarar mis propias clases, ¿verdad?, personalizadas. Un objeto es un elemento de programación que tiene su propio funcionamiento y normalmente se declara en base a una clase, ¿verdad? Entonces, esto se llama instancia, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo una instancia, es un objeto, ¿verdad?, basado en una clase. Y una clase contiene atributos que vienen siendo las variables que pueden estar privadas, normalmente son privadas, es decir, que solo se tiene acceso desde la misma clase, o pueden estar públicas también, ¿verdad? También existe lo que se llama métodos. En este caso, el método define el comportamiento, es específicamente las funciones que declaramos dentro de la clase y eso nos va a permitir elaborar o hacer lo que la clase o definir el comportamiento, ¿verdad? Lo que queremos que haga. Aquí están unas características principales. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, es inevitable hablar de herencia, ¿verdad? Herencia es una propiedad en la cual heredamos funcionamiento, ¿verdad? Es decir, comportamiento y atributos de una clase. En C nosotros lo conocemos como superclase, de una superclase a una subclase, ¿verdad? Entonces, la superclase viene siendo como la clase padre y la subclase ya viene siendo como la clase hijo, ¿verdad? Y así sucesivamente. El polimorfismo tiene unas capacidades específicas en las cuales una clase puede ofrecer más de una respuesta o más de un comportamiento dependiendo de los parámetros que se le pasen. En otros, bueno, dentro de ese también se le llama sobrecargar una función, ¿verdad? O sobrecargar una clase. Y el encapsulamiento se refiere a la implementación de datos que solo están disponibles para cierto, cuando hablamos de los atributos, solo están disponibles para cierto objeto, es decir, para el objeto que está basado en esa clase, ¿verdad? Es decir, fuera de eso ya no existen esos datos o esos atributos. Entonces el encapsulamiento está definido por el ámbito, ¿verdad?, el alcance de esa variable, ¿verdad?, desde donde se ve. Es como cuando nosotros declaramos una función, ¿verdad? Y en este caso las variables dentro de esa función solo están disponibles para lo que vamos a hacer ahí mismo, pero fuera de la función ya el ámbito de todas esas variables desaparece y ya no pueden ser accedidas. Aquí está el ejemplo de una clase, que la clase se llama rueda, ¿ok? Tiene un atributo que se llama diámetro, ¿ok? Y acá también tiene métodos, ¿verdad? Uno que se llama girar y este método es de tipo void, es decir, que es de tipo, ¿verdad? Que no, probablemente no, bueno, void es una palabra reservada que significa nulo, es decir, que no tiene un tipo específico y recibe un parámetro de tipo entero, ¿verdad?, que se llama velocidad. Y acá dentro de estos bloques de código se definen con el uso de estas llaves, ¿verdad? Aquí va este bloque que
va a programar lo que va a hacer ese método. Y luego está el siguiente método que se llama parar, de tipo void, también, ¿verdad? Y está en blanco todavía. Este es nada más un ejemplo. ¿Hay alguna duda de lo que se refiere a clases? Ok, vamos a continuar entonces. Bien, entonces vamos a continuar con lo que se refiere a UML. UML es una notación, ¿verdad? Es un tipo de diagrama específico que se usa para modelar. Específicamente lo puedo usar para casos de uso, para diagramas de clase, para testing, ¿verdad? Bueno, para varios elementos en específico. Muchos tienen que ver con el área de tecnología. Y funciona como un lenguaje gráfico, como lo menciona. Aquí está un ejemplo. Bueno, ustedes lo pueden ver aquí en esta área. Está bueno, acá también se ve un poco de lo que es la herencia, ¿verdad? La figura es una clase padre y tiene un atributo que se llama centro y tiene dos, en este caso son métodos, ¿verdad? Girar y trasladar. Y como herencia, ¿verdad? Estos es el polígono, que es una figura también, o sea, tiene la herencia de la clase padre, ¿verdad? Entonces, esta notación se utiliza, ¿verdad? Puede ser una, pero la que más se utiliza es la que está de este lado derecho. Entonces, tenemos una clase que se llama figura, y aquí vean que hay un significado específico de lo que son estas figuras, y este candadito significa que es un método privado, quiere decir que está disponible nada más dentro de la clase, y se llama lado 1 y es de tipo doble. Tenemos también lado 2 de tipo doble, y en el caso aquí se define la parte que tiene que ver con los métodos, ¿verdad? Perdón, estos de arriba son atributos, ¿verdad? Y aquí están los métodos. Entonces los métodos, como están sin candadito, ¿verdad? Quiere decir que son de tipo público o public, y se llama figura, ¿verdad? Que son funciones, y esta es área, y tiene un parámetro de tipo doble y perímetro también, ¿verdad? De tipo doble. Ahora vamos a hablar un poco, este es un repaso, ¿verdad? Porque todo esto de clases ya es de programación 1 y programación 2, ya ustedes conocen este tema. Y específicamente nosotros nos vamos a orientar a la programación web, específicamente al modelo pista controlador, ¿verdad? Que es un estilo de programación, y normalmente es separar la aplicación en tres, ¿verdad? Y concentrar, este modelo no es nuevo, ¿verdad? Este modelo tiene mucho tiempo de estar, pero es muy importante porque segmentamos el funcionamiento de nuestra aplicación. El modelo normalmente se refiere a los datos, ¿verdad? Y es donde está del lado de la base de datos, ¿verdad? Es donde están los procedimientos o las llamadas que extraen los datos y luego lo llevan a las otras capas. Vista se refiere a la interfaz del usuario, y esta interfaz, ¿verdad? Es la que interactúa con el browser del cliente, donde yo escribo, donde doy clic, ¿verdad? Esa es la parte que está visible al usuario final. Y el controlador es el intermediario, ¿verdad? Que gestiona el flujo de información tanto desde la vista hacia el modelo de datos, ¿verdad? Y hay mucha lógica de negocio ahí dentro del modelo. Hay unos recursos que están disponibles para que ustedes puedan ver un poco más de los temas que hablamos hace un segundo. Bien, entonces acá culmina esta primera parte. No sé si hay alguna duda. Sin dudas, licenciado. Estamos claros, Lick. Excelente. Bien, entonces esta parte vamos a ir ya avanzando
un poco en materia, vamos a hablar de la programación web, que es específicamente lo que nosotros vamos a ver durante, bueno, todo el curso. Y vamos a hablar de las tecnologías, ¿verdad? Yo sé que hay muchas dudas respecto a esto, ¿verdad? Porque las tecnologías web incluyen aplicaciones, frameworks, librerías, arquitecturas, sistemas de publicación, ¿verdad? Servicios de bases de datos, servidores web. Bueno, y hay, tanto esto está disponible en la nube como dentro, ¿verdad? Yo lo puedo hacer dentro de las organizaciones. Y ha habido una evolución específicamente en el alojamiento o en la escalabilidad, como dice yo, o en la monitorización, principalmente orientado por los servicios que están disponibles en la nube. Principalmente ahora, todos estos, digamos, cuando uno ya es muy común que todas las organizaciones subcontraten el hosting, ¿verdad? Cuando yo me llevo el servicio de mi página web y lo monto en un servidor en la nube. Entonces, fue de los primeros servicios que estuvo disponible en la nube. Hay alguna tecnología que es básica, ¿verdad? Que ustedes fácilmente la pueden identificar. El navegador, que es un concepto, es el que todos los clientes, ¿verdad? O todos los usuarios donde llevan sus peticiones, normalmente puede ser los más famosos, Chrome, ¿verdad? Bueno, ahí está mal escrito, le falta una Firefox, Microsoft Edge o algún otro. En el caso servidores, estos servidores se refieren a los servidores web, ¿verdad? Tenemos muchos del lado del open source, por ejemplo el Apache, ¿verdad? El Tomcat. Bueno, Apache Tomcat es como una versión del mismo Apache. El IIS, ¿verdad? El Internet Information Services, que es el de Microsoft, ¿verdad? Que está disponible dentro de Windows Server. También está el protocolo HTTP. El protocolo es el que utiliza, ¿verdad?, las peticiones hacia el servidor y es el que utiliza por default nuestras aplicaciones. Está asociado normalmente al puerto 80 o al puerto 8080, ¿verdad? Es ya un estándar. Aquí hay otros elementos, por ejemplo el HTML, como ustedes lo conocerán, es un lenguaje, ¿verdad? El lenguaje HTML es un lenguaje que es como de etiquetas, ¿verdad? Si usted ve una página web y miras el lenguaje con que está hecho, ¿verdad? Entonces yo puedo construirlo inclusive con un procesador de texto, con Notepad, por ejemplo, con algo muy sencillo. Y es un lenguaje que tiene etiquetas, ¿verdad? Y esto es interpretado por el navegador. Está también el CSS, que son estilos, ¿verdad? Hojas de estilo en cascadas que sirve para darle apariencia vistosa a nuestra página, ¿verdad? Y el HTML es bien plano. Bueno, no sé si ustedes han visto páginas de los 90s, del 2000, ¿verdad? Al principio del 2000, que eran páginas más estáticas, poco agradables, ¿verdad? Y ahora las páginas utilizan bastante lo que se llama las plantillas, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más adelante que se refiere a eso. Y aquí en la gráfica, por ejemplo, tenemos el HTML como contenido y estructura, CSS, el estilo y la presentación, y el JavaScript, ¿verdad? Es el comportamiento, el behavior. Aquí tenemos la tecnología cliente-servidor. Esta tecnología es de los 80, 90, ¿verdad? Todavía se mantiene el mismo concepto. Y normalmente es eso. Existe un cliente que es el usuario, el cual manda peticiones, ¿verdad?, hacia el servidor. El cliente establece la comunicación, ¿verdad? Hay una capa, como mirábamos en el modelo vista controlador, que está del lado del cliente y este es una página web vistosa en donde interactúa, da clic y luego esto, ¿verdad? El navegador
que interpreta todos esos estilos, el HTML, el CSS, el JavaScript, ¿verdad? Y eso lo transforma en peticiones que le llegan al servidor, ¿verdad? Y al servidor le llega a nivel de peticiones que son contestadas con tecnologías, puede ser intermedias, ¿verdad? Como microservicios, lo que antes llamábamos socket, ¿verdad? De que ahora se llaman microservicios o que normalmente están programados en Java, en .NET, en PHP, en Ruby, o en Python, bueno, Groovy, Node.js, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay lenguajes que se refieren a estas dos capas. Yo puedo hablar de, por ejemplo, del lado y del lado servidor como dos elementos. En el caso del cliente hay una palabra que se llama front-end o front-end, que es lo que define lo que está de cara al cliente, y esa palabra, bueno, es en inglés, pero ya se ha vuelto muy popular. No sé si ustedes han visto cuando requieren un profesional que esté orientado al front-end o al back-end, ¿verdad? El back-end es el lado del servidor, es decir, el back-end tiene que manejar tecnologías como las que están descritas ahí, y específicamente se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, o dice full stack, ¿verdad? El full stack es que maneje las dos, tanto el lado del cliente como el lado del servidor. ¿Dónde estamos parados nosotros? En el caso Java, como lo ven ahí, Java se orienta más al backend, al lado del servidor. Pero hay frameworks, ¿verdad?, que nos hacen posible de que Java, ¿verdad?, pueda implementarse también al lado del cliente. No es lo más usual. Lo más usual, ¿verdad?, para programar una aplicación web o una página web es JavaScript, ¿verdad? JavaScript no es el mismo Java, sino que JavaScript son, como dice ahí, son scripts que se ejecutan a nivel del mismo browser, del mismo navegador del cliente, ¿verdad? Y es un lenguaje que está orientado a eso y hace que el contenido sea más dinámico, ¿verdad? Tanto se integra con CSS, como hablamos antes también, de la tecnología web, ¿verdad? Que está disponible. Y del lado de, también, ¿verdad? Si hablamos que JavaScript está del lado del cliente, pero también está del lado servidor. Por ejemplo, Node.js es una versión de JavaScript orientada al backend, ¿verdad? Y así hay, ¿verdad? Entonces, los lenguajes van adquiriendo esa posibilidad de llegar tanto al backend o al frontend. Ok, entonces aquí hay una gráfica de cómo interactúa. Por ejemplo, tenemos una página web dinámica o estática, ¿verdad? En este caso, esta es dinámica, en donde el contenido, ¿verdad?, interactúa con el servidor. Entonces tenemos la página y aquí tenemos el navegador. Aquí están los diferentes pasos que se ejecutan. Normalmente en una aplicación, nosotros dentro de la computadora tenemos instalado el Virtual Machine o el Java Virtual Machine, ¿verdad? Que es un componente que me ayuda a interpretar los códigos tanto de Java o JavaScript para que sean entendibles para el navegador de una forma rápida. Entonces también hay plugins, etcétera. Este tipo de comportamiento es el que reside del lado del cliente, y del lado del servidor únicamente está en la parte de los datos, ¿verdad? Aquí está la parte de las páginas. Por ejemplo, si yo doy clic a un link, eso hace una petición, se va al lado del servidor, la busca en el índice de mi página, contesta el servidor y le manda el contenido al navegador, y el navegador lo presenta, ¿verdad? En el caso del servidor ya vimos, hay varias opciones. Apache, bueno, es una de las más usuales. También ya hablamos del IIS, ¿verdad? O el IIS de Microsoft. Y navegadores, pues hay muchos. Bueno, vamos a hablar un poco de las tecnologías del lado del cliente, como ya lo comentamos hace un momento. Tenemos muchas tecnologías. Esto está regido por el W3C, ¿verdad? El World Wide Web Consortium, que es una comunidad internacional que es la que
publica los estándares, ¿verdad? Estos estándares, por ejemplo, en el caso HTML, ya va por la versión 5, pero ya tiene muchos años de estar en la versión 5. CSS, ¿verdad? El scripting y el Ajax son tecnologías que están disponibles para la parte de del front-end. El front-end es algo muy extenso, ¿verdad? No es algo que se pueda aprender en una clase fácilmente, ¿verdad? Solo aprender HTML5, bueno, si ustedes miran el manual que publica, son más de 1000 páginas, ¿verdad? Para solamente ese componente, pero bueno, nosotros vamos a hablar y vamos a hacer algunas cosas muy básicas, ¿verdad? Pero ustedes van a tener la posibilidad, ¿verdad?, en su tiempo para seguir profundizando acerca de estas tecnologías. HTML5, ¿verdad?, es muchas librerías avanzadas que se refieren a la interacción con multimedia, Canvas, ¿verdad?, que está muy de moda, comunicaciones, concurrencia, ¿verdad?, es algo que está disponible ahora. Y CSS se encarga de la distribución de elementos. Como hablamos antes, se refiere a las plantillas que traen los colores, los tipos de letras, fondos, efectos, ¿verdad?, en documentos tanto XML, HTML, CDG, bueno, y otras interfaces, ¿verdad?, que pueden ser propietarias. En el caso Adobe tiene algunas interfaces específicas. También tenemos el scripting, que es el scripting, como lo menciona, las páginas pueden programarse con distintos lenguajes de script. Ya sabemos que el principal es JavaScript y modifica la página, ¿verdad? Normalmente estos scripts ejecutan un código que hace que el comportamiento de la página en tiempo de ejecución, ¿verdad?, tome comportamientos dinámicos, ¿verdad? Antes, por ejemplo, al principio lo que salió fue Ajax. Antes estaba el texto en las páginas web, era rígido, ¿verdad?, pero vino Ajax y empezó a hacer componentes, por ejemplo, para que ustedes tengan una página web y que tengan una cuadrícula o un grid de datos, ¿verdad? Y que no se tenga que hacer un reload de toda la página, sino solamente de la cuadrícula de datos, cuando un cliente da un clic y actualizar ese grid, ¿verdad? Eso lo puede hacer directamente con estos scripts o directamente con Ajax, ¿verdad? Entonces, en vez de que vaya haciendo toda esa carga, ¿verdad?, yo puedo hacer solo partes de mi página, ¿verdad? Entonces, eso es bastante más práctico. Bueno, el JavaScript inicialmente era un lenguaje interpretado, pero actualmente se usa con las máquinas virtuales. Ya hablábamos del JVM, ¿verdad? Java Virtual Machine, que es algo que normalmente dice que el 98% de los usuarios tienen ese componente instalado en su computadora, ¿verdad? Es básico para cualquier página web, ¿verdad? Es muy importante. Existe multitud de bibliotecas, ¿verdad?, que están disponibles tanto para, en este caso específico de Java y el JavaScript, que hablan de APIs, por ejemplo, jQuery, underscore, ¿verdad?, JS, que es la parte del JavaScript, y son frameworks que nos ayudan a programar. En el lado del backend, ¿verdad?, el lado del servidor, tenemos tecnologías, ya habíamos hablado de algunas, por ejemplo, el Java EE, ¿verdad?, o el Java EE. En este caso se relaciona con una tecnología orientada a empresas. También, no sé si ustedes han visto que también existe un Java SE, ¿verdad? El Java EE se refiere al Enterprise Edition, el Java SE se refiere al Standard Edition, ¿verdad? Entonces son cosas un poco distintas por el Java, aunque tienen el mismo comportamiento, nada más que el licenciamiento cambie. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Y este Java EE está desarrollado por empresas como Oracle, IBM, Red Hat, ¿verdad? Y es utilizado a nivel empresarial.
PHP, pues una tecnología propietaria, tiene muchos años de estar en el mercado, existen muchos software, ¿verdad? Framework, inclusive, como dice ahí, no sé si han tenido la oportunidad de trabajar con el LAMP, ¿verdad? Que es un componente en donde ya viene que es orientado a Linux, ¿verdad? Que viene el navegador Apache, ¿verdad? SQL Server, MySQL, perdón, y también el PHP, ¿ok? También hay una versión para Windows que se llama SAM, con X, ¿verdad? Y ahí también, con ese componente yo instalo toda esta tecnología de un solo. También tenemos ASP, que el ASP es una tecnología de Microsoft, ¿verdad? Es tecnología .NET y junto con el lenguaje C#, ¿verdad? Tiene su propio licenciamiento para plataformas, específicamente se usa para Windows, ¿verdad? Aunque también el C# es igual que el ASP, ¿verdad? Es bastante utilizado, nada más que cuando vamos a hablar directamente del top, ¿verdad? De lenguajes, siempre Java y JavaScript y Python, ¿verdad? Están en los primeros 3, 4, ¿verdad? Junto a PHP por ahí. Entonces es importante saber tanto Java, ¿verdad? Como JavaScript. Las bases de datos, pues ustedes ya conocerán algunas, hay de todo tipo, ¿verdad? Tenemos tecnologías distintas. Bases de datos para aplicaciones web son bases de datos relacionales, ¿verdad? Hay que tener eso en la mente porque también hay bases de datos no relacionales, ahí abajito lo menciona. Las principales y las más comunes, por ejemplo, del software libre, es MySQL, Derby, Oracle. Bueno, pero hay una versión de Oracle que es Express MS SQL Server, pero la versión también hay licenciamientos que son Express, Postgres SQL, MariaDB, ¿verdad? Y hay muchas otras, ¿verdad? Entonces, hay tanto de versiones gratuitas como en las cuales se paga licenciamiento. Actualmente el gestor de base de datos más utilizados es MySQL, ¿verdad? Es una plataforma que está desarrollada en lenguaje C y tiene licencia de código abierto, GPL, ¿verdad? Esto es una licencia que está muy asociada al código abierto. Java también está asociada a GPL, ¿verdad? Y hay que tener en mente que tanto MySQL como Java son tecnologías propietarias de la empresa de software Oracle, ¿verdad? Ya mañana vamos a hablar de eso. MySQL fue comprado por Oracle ya hace un par de años, ¿verdad? Y es un motor que ellos lo promocionan, aunque sigue siendo gratuito, pero sigue siendo gratuito hasta cierta parte, ¿verdad? Hasta ciertas funciones. Y como hablábamos hace un momento, también hay tecnología web que tienen necesidad de escalabilidad y tolerancia a fallos. Y también eso hace que haya una necesidad de nuevas funciones y de nuevo tipo de base de datos que no son SQL, es decir, no SQL. Y esa base de datos, por ejemplo, la más común es MongoDB, ¿verdad? Se usa mucho para inteligencia artificial, para Big Data y todas esas aplicaciones, ¿verdad? La ventaja de este tipo de base de datos es una base de datos que no son estructuradas, ¿verdad? Es decir, que no tienen así como ustedes lo conocen, ¿verdad? Que en las clases nosotros de la carrera ustedes ven la parte del lenguaje o SQL estructurado, ¿verdad? Donde hay filas y columnas. En este caso también existe ese tipo de tecnología, pero es no estructurada, es decir, que yo puedo tener tanto este tipo de campos, es decir, se puede conectar a contenido estructurado o no estructurado. Por ejemplo, yo puedo consumir una bitácora de una página, por ejemplo, que tiene un logo, ¿verdad? Para saber, esto se usa mucho si yo tengo una página
y quiero saber dónde mis clientes hacen clic, cuántos clics hacen para llegar a un contenido, o por ejemplo podría saber en este caso cuál es la parte donde puedo ubicar, ¿verdad? Publicidad, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces esos análisis de esos logs o bitácoras, ¿verdad? Eso me lo permiten utilizando lenguaje no SQL. Frameworks, ¿verdad? Hay mucho tema aquí, ¿verdad? Hay frameworks de todo tipo, para todo lenguaje, ¿verdad? Y hay muchos beneficios, pero no todo es bueno. Nosotros vamos a empezar a trabajar sin frameworks, ¿verdad? Porque necesitamos comprender los alcances de los lenguajes, pero al final vamos a implementar un framework, ¿verdad? Que posteriormente les voy a decir que puede ser tanto Spring, ¿verdad? O Hibernate. Hay varios ahí que podemos utilizar. Y bueno, el framework es un código web que está ya precompilado, estructurado, ¿verdad? El framework me da muchas posibilidades en las cuales yo no necesito, por ejemplo, para cuando vayamos a hacer nosotros nuestras conexiones con la base de datos, es necesario hacer una clase, hacer una instancia, programar con qué conector nos vamos a conectar directamente a la base, ¿verdad? Y en el framework no, ¿verdad? Todo eso ya está precompilado, solo llamo la función y le paso mi string de conexión, ¿verdad? Y es así como lo han hecho quizás en Visual Basic, ¿verdad? Es más sencillo, pero es necesario comprender de dónde viene, ¿verdad? Todo eso. Porque hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Dentro de las desventajas les puedo comentar de que el framework, como el framework construye muchas de las cosas, ya vienen precompiladas, significa que no me da la posibilidad de cambiarlas. Y si hay alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, mucho tiene que ver la seguridad. Entonces, si en el caso yo quisiera mejorar la seguridad y muchas veces hay frameworks que se vuelven vulnerables, ¿verdad? Ustedes saben que cada día hay nuevas vulnerabilidades y si hay un framework que tiene esa vulnerabilidad, tendría que migrar mi aplicación hacia nuevo framework para resolverla, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve un poco más complejo este tipo de cosas. Pero, ¿quién no programa bajo framework? Ahora es lo más común. Vamos a hablar un poco de los frameworks que se utilizan en la actualidad. En el caso del front-end, tenemos Angular, que es un framework orientado para JavaScript. Y cuando hablamos de front-end y UI, ¿verdad? Que aquí hay otra nomenclatura para que vayamos ubicando UI o X. Vamos a ver. XI creo que es la otra sigla que UI significa User Experience o UE, ¿verdad? User Interface, perdón, es UI y User Experience es UX, ¿verdad? Entonces, esas nomenclaturas están orientadas al front-end, ¿verdad? Ahora se pueden ver más, ya hace un par de años, hace unos 2 años ya eso de front-end ya no se menciona tanto, sino que UI y UX, ¿verdad? Esas dos nomenclaturas, pero tienen que ver hacia lo mismo, a la interfaz del usuario. También tenemos Vue.js, ¿verdad? Que es otro framework de código abierto de JavaScript. React, ¿verdad? Que también es otro framework de JavaScript. ¿Verdad que ustedes lo ven Angular y React, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Por eso les digo que en este caso el del front-end JavaScript es de los que más se utiliza. Para el backend tenemos Node.js, ¿verdad? Que también es popular. Como les decía anteriormente, pero el JavaScript tiene frameworks para la parte del front-end o para el back-end, ¿verdad? En el caso Node.js. Y también Laravel es otro framework para PHP. Y Spring, ¿verdad? Que es el framework que posiblemente nosotros utilicemos
tanto da soporte para Groovy, Kotlin, ¿verdad? Y Java, obviamente, que es el que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, por ahí va a ir nuestro tema de desarrollo. Hablar de algunas tendencias actuales en términos de tecnologías web, podríamos mencionar, por ejemplo, los chatbots o inteligencia artificial. Esto es bien común encontrarlo en las páginas web. Por ejemplo, cuando uno entra a una página y hay un pequeño chat, ahí tanto no solo para páginas web, sino ahora ya existen chatbots para WhatsApp, para Facebook o cualquier red social, ¿verdad? Entonces, simplemente es como un primer contacto para que la persona pueda interactuar y luego, pues, se deriva, ¿verdad? Donde corresponda. Tenemos el tema de realidad aumentada, que se refiere a superposición de imágenes, ¿verdad? En un entorno real. Ya vamos a ver un ejemplo. Para que veamos, por ejemplo, yo me podría tomar una foto y subirla a una página para saber cómo me puede quedar un atuendo, ¿verdad? Una camisa ¿verdad? O, por ejemplo, yo le puedo tomar foto a un espacio de mi casa y poder saber si un mueble me puede encajar bien en mi casa, ¿verdad? Todo eso ya existe. Y tecnologías push, ¿verdad? Que es algo que ya está muy común. Por ejemplo, cuando ustedes entran a un sitio y le preguntan si quiere recibir notificaciones de algún servicio o producto, ¿verdad? Entonces, eso es para que le esté mandando alertas. Por ejemplo, bueno, hablamos del chatbox, ¿verdad? Es esto específicamente que dice bienvenido a nuestro chat. ¿En qué te puedo ayudarle? Si usted empieza a interactuar y ahí empieza a dar información básica, por ejemplo, cuál es tu número de cliente o cuál es. Entonces, ya eso evita que una persona humana, ¿verdad? Una persona, un empleado, ¿verdad? Porque la persona piensa que es alguien que está conectado atrás, ¿verdad? Hasta cierto punto se deriva esa comunicación hacia una persona real, ¿verdad? Entonces, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si nosotros sobrecargamos esos chats, ¿verdad? Y a veces queremos estructurar mucho la conversación, la persona se cansa, ¿verdad? Y lo deja. Porque como usuario nos pasa también. En el caso tenemos este ejemplo de una empresa que se llama IKEA, que esta empresa vende muebles, bueno, esta es más popular en Europa y como les decía, yo le puedo tomar foto a un espacio, bueno, aquí está como una broma, ¿verdad? Pero esto existe, yo puedo subir una foto de un espacio y puedo decidir un mueble o un artículo y tratar de ver cómo podrá quedar dentro de mi sala o dentro de mi casa. Y las alertas, que ya todos las conocemos, ¿verdad? Que es los sitios cuando yo le doy habilitar a eso, me está mandando constantemente notificaciones que pueden ser tanto noticias o pueden ser ya este artículo que estaba agotado, ya hay existencia, o algunos lo usan como, este artículo bajó de precio y ya lo mandan y tratan de hacer que la persona compre. Bien, esto es todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con esta parte de teoría. Me gustaría saber si tienen algún comentario. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a HTML.